Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a un encuentro que es el panel de expertos en el marco de las terceras jornadas de práctica docente en la universidad pública, que este año tratan específicamente de las políticas de la educación superior en el marco nacional y regional. En este panel de expertos o de personas con mayor experiencia, vamos a trabajar especialmente lo que tiene que ver con las innovaciones propio del eje 4 y en relación a campos disciplinares particulares. Por un lado, el campo de las ciencias sociales y por el otro lado, el campo de las ciencias naturales, más específicamente el ámbito de las ciencias biológicas. Solo dos palabras para enmarcar un poco las relaciones entre innovación, prácticas y los aportes de los campos disciplinares que van a hacer los profesores. La innovación educativa siempre a veces se piensa que son grandes transformaciones, que son hechas a escala. Nosotros sabemos, por el oficio de la enseñanza, que las innovaciones son cotidianas. Es decir, nosotros nos vamos encontrando día a día en las arenas institucionales y cada vez que entramos en un curso, en un nuevo encuentro pedagógico, ingresamos a hacer una configuración particular. Esa configuración particular ya es una innovación, ¿sí? Entonces, la idea de que la innovación es íncita en la práctica docente cotidiana en este marco de las jornadas de la educación superior, especialmente de la educación universitaria. Y en este trabajo que uno va haciendo de innovación, muchas veces estas innovaciones son efímeras. Las hicimos, resultaron, pero duraron lo que duró la experiencia educativa. Muchas veces en espacios como la misma especialización en educación superior, en docencia universitaria, lo que se hace es recuperar estas innovaciones y sistematizarlas. Estas sistematizaciones sirven para la creación de conocimiento docente, ¿sí? Son los propios docentes que trabajan cotidianamente en las cátedras que producen conocimiento, que construyen conocimiento. Pero todos sabemos que la construcción del conocimiento no es un evento solipsista, es siempre de naturaleza dialógica. Hoy lo que vamos a proponer justamente es ponernos en diálogo con las alternativas didácticas o las estrategias y los encuadres que los dos expertos van a traernos. Es ponernos en diálogo y posicionarnos y reposicionarnos para seguir pensando juntos las prácticas docentes universitarias. Para compartir este inicio de diálogo, asincrónico, pero diálogo al fin, vamos a comenzar con el profesor Isabelino Siede, y si ustedes me permiten, voy a presentarlo. Isabelino Siede es doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, y profesor para la enseñanza primaria de la Escuela Nacional número 2 Mariano Acosta. Se desempeña como docente e investigador en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Ha publicado numerosos libros como Peripecias de los Derechos Humanos en el currículum escolar de Argentina, Ciencias Sociales en la Escuela, Criterios y Propuestas para la Enseñanza, La Educación Política, Ensayos sobre Ética y Ciudadanía en la Escuela, Ciudadanía para Armar, Formación ética, debate e implementación de la escuela, entre otros. Además, ha participado en la elaboración de diseños curriculares en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Chubut. También ha publicado numerosos artículos, materiales de desarrollo curricular y textos de enseñanza para niveles primario y secundario. Bueno, ya te escuchamos, Isabelino. Muchas gracias. Les agradezco la invitación a participar de este panel y a tratar de pensar la enseñanza como un proceso que nos atraviesa en este contexto de pandemia, pero al mismo tiempo nos atraviesa más allá de la pandemia. Es raro, es curioso hablar de innovación en el medio de un proceso en el cual hemos tenido que innovar a la fuerza. Todos salimos a innovar como pudimos, tratando de dar respuesta rápida, acelerada y efectiva a un contexto que no imaginábamos. Pero querría pensar no solo lo que nos está pasando hoy en la enseñanza universitaria, sino lo que nos pasa más allá del día a día de la pandemia, antes y después de estas circunstancias.
Estuve revisando en este tiempo y veo que en general la didáctica de las ciencias sociales ha tenido bastante descuidada la universidad. En general la didáctica de las ciencias sociales ha trabajado mucho más sobre otros niveles, el nivel primario, el nivel inicial, y en los últimos años con una gran producción para el nivel secundario, y la universidad es el nivel menos pensado desde este campo de conocimiento. ¿Cómo se trabaja la didáctica? Básicamente, como lo planteaba recién Alejandra, la didáctica es una disciplina que aborda los problemas de enseñanza, que está en diálogo con la enseñanza, que en buena medida a veces toma la enseñanza como punching ball para criticar, para cuestionar, pero que también se nutre de las buenas prácticas de enseñanza. Y la enseñanza es una práctica social que trasciende las producciones de la didáctica. Hay muy buenas prácticas de enseñanza, incluso en docentes que no han tenido buenas formaciones como en didáctica, pero que pueden intuitivamente o explorando a través de ensayo y error generar muy buenas prácticas de enseñanza. Entonces voy a tratar de pensar estas innovaciones de la enseñanza de las ciencias sociales en el nivel universitario un poco desde la mirada de mi recorrido personal y lo que voy viendo en las universidades donde me desempeño. Yo creo que pensar la enseñanza implica pensar, en primer lugar, qué significa enseñar ciencias sociales. Una pregunta que puede estar al principio un poco alejada de las cuestiones prácticas que a veces nos preocupan en la didáctica y que sin embargo le dan sustento fuertemente. Porque uno puede darse al menos dos respuestas a esa pregunta. Creo que algunos colegas entienden que enseñar ciencias sociales significa transmitir todo un caudal de conocimientos producido por el ámbito académico de las ciencias sociales. Y entonces, en el ámbito de la sociología, habrá que enseñar las producciones de Weber, de Bourdieu, de los principales autores. En el campo de la historia, habrá que enseñar lo que han dicho los historiadores sobre cada periodo histórico. En el campo de la geografía, lo que han dicho los geógrafos. Y uno puede pensar entonces la enseñanza de las ciencias sociales como la transmisión de ese caudal acumulado a lo largo de toda la existencia de una disciplina. Otra mirada apunta que en realidad enseñar ciencias sociales significa meternos en el sustento de eso que han dicho los cientistas sociales. Es decir, no necesariamente en el contenido, en el enunciado general, sino en cuáles son los criterios de validación que hacen que eso que han dicho tenga algún sustento, tenga algún marco sólido del cual asentarse. Entonces, ¿qué significa formar un cientista social? ¿Ofrecerle los saberes que ha producido una ciencia social o ofrecerle las herramientas que permiten producir nuevos conocimientos? Creo que podemos coincidir en que no se trata de una u otra alternativa y que el desafío es poder formar en ambas herramientas, pero creo que predomina una respuesta práctica en torno a la primera. Cuando hoy se forman estudiantes en la universidad, predomina una enseñanza centrada en comunicarles todo lo que ha dicho esa ciencia a lo largo de su trayectoria y bastante menos el quehacer, las formas de llevar adelante el ejercicio de esa ciencia social. Y eso nos pasa, nos genera en general un problema frecuentemente la diferencia entre el grado y el posgrado. Nos pasa que nos encontramos muchas veces en las carreras de grado con estudiantes que a lo largo de la cursada escuchan y leen, escuchan y leen, escuchan y leen. Luego son evaluados hablando y escribiendo. Y cuando llegan al posgrado se les pide por primera vez que piensen con voz propia, que piensen desde sí mismos y que armen una propuesta de investigación y que elijan un marco teórico. Y muchas veces la distancia que sienten los lleva a dejar de lado su experiencia de posgrado porque no lo habían entrenado para eso, porque desde la temprana inserción a la formación académica les dijeron, no pienses por vos, decí lo que dicen los autores. Entonces yo creo que el desafío que tenemos es poder llevar al grado, desde la temprana inserción de los estudiantes, el quehacer de un cientista social. Es decir, que desde las primeras materias podamos ir abordando lo que han dicho los principales referentes de un campo de conocimiento, pero al mismo tiempo metiéndonos en aquellos problemas, en aquellas preguntas que tenían en la cabeza y que los han llevado a decir lo que dijeron, y en aquellas metodologías que le permitieron dar sustento a eso que dijeron. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el mejor método didáctico? ¿Cuáles son las mejores herramientas que tenemos para ese desafío? Y yo creo que podemos encontrar dos estructuras didácticas en la enseñanza de las ciencias sociales. Una que es la estructura más habitual,
tradicional en algún sentido, sin que esto signifique algo peyorativo, pero es la estructura que llamo explicación-aplicación. Es decir, una estructura didáctica en la cual primero un docente explica, presenta fundamentos sistemáticos y después da orientaciones para que esos conocimientos que él ofreció se apliquen a algún problema, algún caso, alguna situación específica. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esta estructura? La principal ventaja es el control. El docente controla todo el tiempo aquello de lo que se habla y demarca claramente un territorio, y precisamente se garantiza que haya una transmisión ordenada de conocimientos. ¿Cuál es la principal desventaja de esa estructura? La misma. El exceso de control del docente también lleva a que no se promueva la autonomía de pensamiento de los estudiantes. Precisamente de lo que se trata es de jugar el juego que propone un docente en la clase. Y una estructura alternativa a esta es la estructura que llamo de problematización-conceptualización. Es decir, una estructura en la cual lo primero que se presenta es una pregunta, un problema sobre el cual pensar, y un problema sobre el cual estudiantes de cualquier nivel pueden formularse respuestas provisorias, respuestas hipotéticas, pueden confrontar esas respuestas con otras que otros han dado, y al mismo tiempo pueden evaluar la poca sustentabilidad de esas respuestas, que nos faltan elementos para poder encontrar una respuesta. Tanto en cualquiera de las ciencias sociales hay preguntas o problemas que se han hecho en diferentes momentos o que nos hacemos cotidianamente en el presente y que podemos llevar al ruedo en el aula y preguntarnos, ¿y esto cómo es? ¿Y esto por qué funciona como funciona? ¿O esto por qué sucede como sucede? En esta primera instancia de problematización, los estudiantes piensan, formulan y al mismo tiempo el docente puede enhebrar los argumentos de los diferentes aportes, viendo los contrastes, las contradicciones internas de un argumento, la insuficiencia de un argumento, y al mismo tiempo mostrando que tenemos un problema para resolver. En una segunda instancia, lo que llamamos la conceptualización es el momento en el cual el docente expone a través de una exposición oral o a través de la presentación de textos, pero esa conceptualización se presenta como una respuesta posible al problema presentado antes. Es decir, que la conceptualización no llega en el vacío, sino que llega precisamente para tratar de dar una respuesta provisoria, como todas las respuestas que se dan en el ámbito de la ciencia, a ese problema que nos hemos planteado antes. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de este enfoque? La principal desventaja es que suele ser un poquito más caótico, más desordenado que el modelo de explicación-aplicación. Si uno abre a la discusión, a la palabra de entrada, perdemos un poco el control, porque pueden aparecer un montón de representaciones, ideas que no son las que nos gustaría escuchar, o que tienen poco sustento, o que nos distraen de lo que queremos pensar. Pero la principal ventaja es que fomenta la autonomía y que invita a los estudiantes a comportarse como un cientista social desde el primer momento, a hacer lo que hace un cientista social, que es plantearse una pregunta, un problema, e indagar cuáles son las fuentes, los referentes conceptuales o las metodologías que le permitirían encontrar una respuesta. Y me parece que el desafío en la educación superior es tratar de ahondar en este tipo de estructura. Uno de los problemas serios que tenemos es la estructura que perdura en las universidades de clases teóricas y clases prácticas, porque esa estructura de alguna manera replica esa idea de que primero alguien explica en un teórico y después se aplica a la clase práctica, o que hay una división tajante entre teoría y práctica, o que hay un lugar de sistematización primera, que es el teórico, y que después en el práctico vamos a ver si se entendió bien. Lo que tratamos de hacer en algunos espacios donde me muevo es de invertir el orden y de pensar los prácticos como un espacio de problematización, donde les pedimos a los estudiantes que piensen, que traten de dar respuestas desde lo que saben, desde lo que creen, desde lo que pueden construir juntos a partir de lo que saben y en diálogo con sus compañeros y compañeras, y el teórico como un espacio de conceptualización a posteriori de aquello que se discutió en los prácticos, lo cual implica también una fuerte articulación entre los equipos docentes de los dos espacios para que quien da el teórico pueda recibir las principales producciones que ha habido en cada práctico. Yo creo que ese modelo de enseñanza es un modelo potente, es un modelo posible, pero que al mismo tiempo implica de alguna manera desarmar nuestros propios procesos de formación. Porque ¿por qué un docente cuando llega a la universidad se dedica a
a sustentar el modelo de explicación-aplicación, se dedica a creer que lo que tiene que hacer es recitar todo lo que sabe porque esa es la mejor manera de enseñar. En buena medida porque fuimos educados así, porque fuimos atravesados por una experiencia educativa que nos fue formando como docentes cuando estábamos transitando las aulas como estudiantes. De alguna manera, pensar la didáctica del nivel superior implica también revisar nuestra propia trayectoria y animarnos a pensar que podemos generar alternativas que vayan más allá de aquello que en muchos casos padecimos como estudiantes. Cierro entonces la presentación con una frase famosa de Jean-Paul Sartre, que era: no llegamos a ser quienes somos si no podemos destruir íntima y radicalmente aquello que han hecho de nosotros. Y si no cuestionamos aquello que han hecho de nosotros, es que no estamos buscando la propia voz en la enseñanza. Creo que el desafío es entonces empezar a buscar esas innovaciones que son posibles en la estructura actual de la universidad, sobre todo si tratamos de recrear en el aula esa invitación a que quienes tenemos delante sean también colegas que piensen con nosotros, que piensen desde los problemas que se han formulado en nuestra disciplina y que piensen con voz propia, que dialogar con los referentes principales de un ámbito académico no significa renunciar a la voz propia, sino en todo caso ponerla en diálogo con esos referentes. Muchas gracias. Traté de ser acotado en los tiempos. Muchísimas gracias a vos, muchas gracias por la presentación, por las ideas que nos van a acompañar y vamos a seguir dialogando con ellas seguramente. Ahora vamos a presentar a Teresa Legarralde. Teresa es profesora en Ciencias Biológicas, licenciada en Biología y magíster en Educación en Ciencias con mención en Biología. Es profesora titular en la Cátedra de Biología General de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y profesora adjunta en la Cátedra de Biología Humana de la Facultad de Psicología, también de la Universidad Nacional de La Plata. Es coordinadora académica de la maestría y de la especialización en Educación en Ciencias Exactas y Naturales y docente e investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Su producción científica se encuentra centrada en el campo de la enseñanza de la genética y en la actualidad se encuentra próxima a defender su tesis doctoral en Ciencias de la Educación con una investigación vinculada a estas temáticas. Bueno, te escuchamos, Teresa. Bueno, queridos colegas, en el marco de estas jornadas y de este panel en particular, tomé como tema los desafíos y encrucijadas actuales en el campo de la educación en ciencias exactas y naturales, particularmente porque es un campo con problemas muy específicos y que me interesaría reflexionar con ustedes pensándolo en 3 dimensiones. Por un lado, cuáles son los desafíos actuales para estas disciplinas, qué implicancias tienen estos desafíos para el colectivo docente, y qué trabajo se está realizando desde los espacios de la universidad en función de estos desafíos y de sus implicancias. Y bueno, el contexto que nos convoca, que es la virtualidad, ha hecho que toda forma de trabajo a la que estábamos habituados haya cambiado, y eso obviamente representa todo un desafío y también encrucijadas, no solamente para el campo de las ciencias exactas y naturales, sino para todas las disciplinas. Lo cierto es que la virtualización de las clases, el trabajo en las aulas virtuales vino a poner patas para arriba, diría, todo lo que veníamos haciendo, porque generó una necesidad de dar un giro ideológico a la forma en que estábamos enseñando las ciencias exactas y naturales, a replantearnos y revisar nuestros objetivos de enseñanza y las estrategias de trabajo. Particularmente piensen que en el caso nuestro dependemos mucho de un trabajo a nivel de experiencias, a nivel de trabajos de laboratorio, que vino a plantearse como una real encrucijada en estos espacios virtuales. Entonces, en relación con eso, tomar este reto como una forma de trabajo que se hizo habitual, que empezó por unos días y ya lleva unos meses, nos puso en contacto directo con esta revolución cultural de la tecnología de la información que ya nos venía atravesando hace mucho tiempo, pero ahora es el elemento al cual nosotros debemos recurrir para poner en juego nuestro trabajo. Y una vez más
nos interpela en relación a tener que pensar nuevamente las viejas preguntas de qué, para qué y cómo enseñar. Y también preguntarnos qué, para qué y cómo evaluar. Porque realmente el camino que sigue a todo este trabajo que venimos haciendo desde la virtualidad, utilizando diferentes recursos y donde las computadoras y los dispositivos móviles han sido nuestros elementos más amigos para hacer el trabajo, bueno, lo que sigue es evaluar desde la virtualidad. Y en ese camino que hemos recorrido hemos recuperado el uso de muchos recursos, por ejemplo, la grabación de clases y el famoso PowerPoint utilizado en las clases por allí teóricas o prácticas, acompañado de la voz del profesor explicando un tema, en el caso nuestro recurriendo mucho a la imagen y poco al texto en ese PowerPoint para poder acompañarlo de la palabra, y la exploración en la web, digamos, de qué cosas podrían sustituir de alguna manera aquello que trabajamos en nuestras aulas presenciales. En ese sentido, ha sido todo un desafío dictar biología, dictar matemáticas, física, química y otras tantas disciplinas eh, con, esa, con esa idea de no poder estar en contacto con nuestros alumnos realizando las experiencias, las observaciones, los trabajos prácticos de laboratorio que habitualmente realizamos. Pero bueno, ha representado todo un logro y hemos roto con algunas cosas con las que venimos peleando hace tiempo, con ideas con las que peleamos hace tiempo. Una de esas ideas con las que peleamos siempre es que el trabajo docente es un esfuerzo individual. Si bien es algo con lo que venimos trabajando y contra lo que peleamos habitualmente, a veces pasa que, especialmente a veces en las aulas, no solamente del grado o del posgrado, sino también en las aulas del pregrado, que cuando estamos en el aula resulta un esfuerzo individual. Sin embargo, hemos desarrollado comunidades de aprendizaje muy interesantes donde desde la virtualidad hemos continuado con un trabajo en equipo, particularmente a partir de un líder o varios líderes que compartimos, pero con una reflexión, una introspección vinculada con las necesidades que tienen nuestros estudiantes que están en sus casas esperando nuestras clases, y tomando todo esto con una cierta responsabilidad de tipo colectiva, que nos ha, digamos, potenciado como equipos de trabajo que ya estábamos constituidos. Entonces, en esa idea de trabajo colectivo nos preguntamos sobre el uso de determinados recursos que hemos encontrado en la web o a los que hemos recurrido a partir de cierta creatividad de los integrantes de las cátedras o de los equipos docentes, para implementarlos, articulándolos en secuencias didácticas virtuales que tengan en cuenta las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, hemos explorado los diversos canales de información con los que podemos contar, y a partir de allí hemos realizado esas pequeñas innovaciones a las que ustedes estaban haciendo referencia, tanto Alejandra como Isabelino. Y bueno, lo que hemos aprendido es a enseñar de otra manera, a enseñar bajo otra modalidad, y a no quedarnos con un pensamiento conservador, les diría, respecto a que hay una sola forma de enseñar, así como a veces pensamos que hay una sola forma de concebir el conocimiento, tampoco quedarnos con la idea de que hay una forma sola de enseñar biología, de enseñar química, etc. Había puesto esta imagen porque me parecía tan ilustrativa de cómo por allí la experiencia previa del sujeto, la percepción actual de una realidad y la visión particular de cada uno puede hacer que veamos un mismo objeto de diferente manera. En relación con eso pensaba en dar algún ejemplo que sea válido para las distintas disciplinas, porque como decía Alejandra, yo soy del campo de la biología, pero me convocaron para hablar un poco de las ciencias exactas y naturales, y entonces pensaba, bueno, si hay algo que compartimos entre muchas cosas que nos hermanan, es el hecho de que trabajamos con contenidos complejos,
y que para trabajar esos contenidos complejos recurrimos mucho a la imagen, que habitualmente lo encontramos como modo de representación del conocimiento científico, junto con lo que es verbal y lo matemático simbólico. Pero lo cierto es que las imágenes resultan explicativas y pueden facilitar la comprensión de temas, si tienen algún tipo de coherencia o de relación con el texto escrito que por allí se presenta. Sin embargo, una cosa que por allí me interesa rescatar, más que nada pensando en el trabajo que hacemos desde la virtualidad, es que no hay equivalencia entre las palabras y las imágenes sobre un determinado contenido, porque las dos no brindan la misma información, no se sustituyen. En todo caso, lo que hacen es complementarse, porque el sentido de las palabras se transforma con la imagen, ¿no? Y la palabra le confiere significado a la imagen. Y bueno, disculpen, pero bueno, yo soy del campo de la biología, o sea que había puesto estas imágenes para pensar esto, ¿no? Que los diferentes canales del procesamiento de la información textual y no textual es lo que hace que se complementen. Una cosa es observar una imagen, como esta imagen que había puesto yo acá de la manzana, que va a una determinada región del cerebro, y posteriormente va a determinadas áreas de integración y de asociación en otras partes del encéfalo. Otra cosa es escuchar la palabra, que también va a otra área del cerebro, y esto después se va a integrar con la imagen de la cual estábamos hablando, y es como por allí aprenden a leer, aprenden los niños a nombrar un determinado objeto. Y otra cosa es cuando esa palabra tiene un significado escrito, porque allí sumamos ahora una serie de signos que utilizamos para representar externamente a ese objeto. Entonces, me interesaba rescatar esto porque cuando trabajamos desde la virtualidad, el hecho de complementar texto e imagen activa mucho el conocimiento previo que tiene el individuo sobre una determinada temática. Siempre hay algo que ese alumno ha visto en su trayecto de escolarización sobre un determinado tema. Y el hecho de poder relacionar esos contenidos nuevos con esos contenidos previos favorece ese aprendizaje que nosotros estamos esperando de ellos. Particularmente porque esa complementariedad entre texto e imagen colabora en la formación de modelos mentales. Entonces, pensaba cuántas representaciones usamos nosotros, y en particular las representaciones no textuales que solemos utilizar en las distintas disciplinas, son diagramas, gráficas, mapas, ilustraciones, diferentes tipos de representación que expresan o relaciones conceptuales, o cuantitativas, o espaciales, y a su vez a esas imágenes le sumamos signos y además símbolos. Entonces, la complejidad de las imágenes que solemos utilizar debemos tenerla en cuenta cuando trabajamos desde la virtualidad. Acá puse algunos ejemplos de imágenes de diferentes tipos de las distintas disciplinas. Uno mira eso y abruma. Y podríamos pensar una imagen similar para biología, una para química, otra para matemáticas. Puse un poco de cada disciplina. ¿Y por qué traigo esto a la reflexión? Bueno, porque las imágenes que nosotros utilizamos en nuestros procesos de enseñanza tienen diferentes grados de iconicidad, entendiendo la iconicidad como aquella semejanza que tiene una representación con el objeto que se está representando. Entonces hay representaciones o imágenes que son muy cercanas a ese objeto que es representado, por ejemplo, una fotografía, por ejemplo, un dibujo figurativo, donde se trata de representar lo más cercanamente a ese objeto en forma de un dibujo, o algo más esquemático, o combinación de ambas cosas. Pero a veces usamos otro tipo de representaciones, por ejemplo, los diagramas, los organigramas, los mapas conceptuales, las gráficas que representan relaciones numéricas, y suponemos que nuestros alumnos pueden comprender claramente y sin dificultad ese tipo de representación. Y si nos vamos alejando de esa referencialidad que tiene, o de esa iconicidad mayor que tienen algunas ilustraciones, como el tema de las fotos, y nos vamos alejando a otras representaciones con menor grado de iconicidad, bueno, tenemos las fórmulas en forma de
fórmulas desarrolladas, espacios complejos que son representados en forma de esquemas, como las fuerzas, las posiciones geométricas, incluso la descripción en palabras normalizadas o en fórmulas algebraicas, como los signos, los textos, las ecuaciones. El texto escrito tiene un grado de iconicidad, lo había puesto todo integrado en la imagen que sigue, nula o cero. ¿Por qué? Porque la palabra cromosoma, o la palabra manzana, como era la imagen que hoy teníamos, no tiene una relación con el objeto hasta tanto nosotros no establezcamos esa relación a partir del uso que hacemos de esos símbolos. Y en esas imágenes que utilizamos, además de poner ilustraciones, mapas, diagramas, gráficas, etc., incluimos toda esta simbología y estos signos, suponiendo que el alumno los conoce y que esto les aporta. Entonces, lo traigo a colación porque me parece que cuando trabajamos con estas cuestiones, desde la distancia que representa el trabajo virtual, tenemos que tener cuidado en su tratamiento. O sea, usarlo, sí, porque son sumamente potentes. Yo soy partidaria de usar mucho la imagen y menos el texto, para luego llegar al texto, porque básicamente brindan mucha información cuando pueden ser apropiados por parte del estudiante de manera integral. Entonces, mi idea en esta presentación fue pensar en relación con ese aspecto. Hay muchos aspectos sobre los que podríamos reflexionar, pero me pareció interesante porque creo que nos atraviesa en todas las disciplinas, pensarlo, tenerlo en cuenta cuando diseñamos nuestras secuencias didácticas virtuales, particularmente porque nos hace volver a pensar sobre la forma en que tenemos que articular los diferentes saberes teóricos, didáctico-pedagógicos y metodológicos del campo de nuestras disciplinas, para favorecer el desarrollo de buenas prácticas o el diseño de buenas secuencias didácticas virtuales en este caso. Así que en ese sentido me quedo con esta idea de que tenemos que tomar en cuenta las distintas dimensiones que he mencionado, que lo hagamos de manera entramada, que podamos configurar el dictado de cada asignatura de una manera interdisciplinaria, considerando que estamos desarrollando un saber sobre la enseñanza y también sobre el aprendizaje de las ciencias totalmente diferente, que tenemos que enseñar de otra manera y que para eso tenemos que saber de otra manera, y que estamos en aulas que son diversas, que nos trascienden, hiperaulas, donde nosotros estamos en nuestras casas, nuestros alumnos están en las suyas, tenemos un espacio virtual y hay múltiples herramientas tecnológicas a las que nosotros podemos recurrir para desarrollar esas buenas prácticas. Y puse allí al final y evaluar, que dije que era un desafío también para nosotros y que estamos en este momento, en el caso particular mío, transitando procesos de evaluación a distancia. Evaluar también es esperar a nuestros alumnos a que puedan ponerse al día con los temas, a que no se sientan agobiados con todo el trabajo que representan las distintas asignaturas que están cursando en las escuelas de pregrado, en el grado y en el posgrado, y poder acompañar todo este proceso para que todos lleguemos a buen puerto, a buen término. Así que bueno, sigamos trabajando, afianzando estas comunidades de aprendizaje a las que hacía referencia hoy, esperando nuevas demandas y articulando el trabajo desde la docencia, la investigación, la extensión y la gestión. Estoy controlando la hora, a ver si me pasé, estoy llegando bien, así que me quiero despedir con una imagen, esperando nuevos desafíos, no sé qué nos deparará la cuarentena, ¿no? Que se está haciendo tan extensa, pero esperando nuevos desafíos. Y cuando ponía esta imagen, porque soy del campo de la biología, nuevamente les digo, pensaba que no me podía despedir dejando una imagen de un ambiente artificial, ¿no? Porque yo lo había pensado que, bueno, aceptamos desafíos y fuimos pasando de
negarnos a la virtualidad, a empezar a dictar clases virtualmente, después a explorar las diferentes herramientas en la web para enriquecer esas clases, etcétera, por tramos, y ahora en la evaluación. A otros les resultó más simple porque venían desde del trabajo en la virtualidad, por allí dictando cursos y demás. Pero bueno, para no dejarlos con el ambiente artificial, les decía, les voy a dejar una imagen del lugar donde vivo, para que me envidien, y decirles gracias por esta convocatoria, y bueno, por la compañía de Alejandra y Isabelino. Y acá les dejo los autores que acompañaron la preparación de esta pequeña presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Teresa, muy interesante. Para los que no somos del área, yo estoy más cerca de Isabelino en los temas, así que bueno, sí. Escuchaba así muy atenta, porque bueno, son todas novedades cuando vienen de otro campo disciplinar y es la riqueza que vivimos, ¿no?, en la universidad. Les quería comentar a los dos que nos hicieron llegar algunas preguntas con respecto a las inquietudes que a la gente se le podía presentar frente a este panel. Las agrupamos, o sea, las inquietudes en dos cuestiones para que ustedes puedan conformar una síntesis de las respuestas de estas inquietudes. En principio, si no tienen problema, comienzo por Isabelino y después seguimos por Teresa. Isabelino, nos preguntan, ¿cuáles serían posibles caminos para la enseñanza de las ciencias sociales en la universidad? Que en la mayoría de las carreras y materias hay separación de teoría y práctica, y los prácticos en general remiten a guías de lectura de textos, que tiene que ver con la línea de pensamiento que vos nos presentaste, ¿no? Bueno, justo había anticipado esa pregunta, porque efectivamente yo creo que en primer lugar sería bueno que a nivel de las universidades discutamos ese dispositivo de división entre teóricos y prácticos, que yo creo que no pude averiguar nunca dónde tiene su origen. Supongo que tiene origen en alguna de las carreras más antiguas de nuestras universidades, pero creo que sobre todo perduran porque tienen efectos en la organización laboral docente, mucho más que en la propuesta pedagógica pensada para los estudiantes y las estudiantes. Pero pensando en esa propuesta pedagógica, yo creo que es importante pensar prácticos cada vez más prácticos y teóricos cada vez más teóricos, en el sentido de que el práctico no puede ser un lugar donde discutamos lo que han dicho los autores. El práctico tiene que ser un lugar para pensar. Y entonces, en general, lo que sugiero es que cuando uno arma una propuesta pedagógica en torno a una materia, diga, bueno, yo tengo que transmitir este corpus de conocimientos, esto es lo que yo quiero enseñar a la materia. Si esto es lo que quiero transmitir, ¿cuál es la pregunta que tenían los autores que produjeron estos saberes? ¿Cuáles son los problemas que enfrentaron los autores y las autoras que produjeron estos saberes? ¿Cómo hago para poder recrear esas preguntas y esos problemas en el espacio acotado del práctico? Quizás a través de situaciones, de escenas, de casos, sobre los cuales podamos llegar al práctico y decirles, ¿qué piensan de esto? Y cuando digo qué piensan de esto, es porque me parece que en el práctico tiene que ponerse como protagonista la voz de un estudiante que es capaz de pensar sobre ese problema, aun cuando no haya leído todavía a los autores. Uno de los problemas más frecuentes en los prácticos, en las asignaturas, por lo menos de humanidades y de ciencias sociales, es que el docente prepara las clases suponiendo que todo el grupo de estudiantes ha leído. Y llega al aula y resulta que hay unos cuantos que no han leído. Dice, no, si ustedes no leen, yo no puedo trabajar. Yo creo que tenemos que superar esa lógica de decir, no, yo llevo algo como para pensar juntos. Si alguno leyó, que lo ponga en juego acá. Y si alguno no leyó, que opine, que piense, que aporte desde lo que sabe, desde esos conocimientos previos que han tenido en otras asignaturas o en su propia experiencia personal o laboral, o lo que son capaces de producir a partir de ese problema. Y entonces el práctico puede ser un lugar donde pensar juntos aquellos problemas sobre los cuales el teórico nos va a ofrecer la respuesta que dieron algunas personalidades relevantes de nuestro campo de conocimiento a un problema semejante a este. ¿Y esto qué significa? Que entonces voy a poder entender lo que preocupaba a ese autor o esa autora
y voy a poder también tomar posición frente a lo que dice ese autor o esa autora. No voy a llegar vacío a leer lo que plantea un texto, sino diciendo, ah, mira la respuesta que se dio este tipo. Mira, Weber se planteó qué hacía que en algunos países el capitalismo se desarrollara y en otros países no. Esa pregunta que él se hizo en cierto contexto y para la cual se dio una respuesta particularmente interesante y creativa, si se quiere, porque encontró la respuesta no tan cerquita de lo que uno podría pensar, sino que se fue metiendo en cuestiones alejadas de su problema original, como es el pensamiento religioso, etc. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no planteamos una pregunta semejante sobre la cual podamos pensar en el práctico y para el cual el teórico nos dé aquellas respuestas que se han dado los cientistas sociales? Yo creo que eso es posible y enriquece muchísimo la experiencia formativa de los estudiantes y las estudiantes, y particularmente los enriquece porque los invita a pensarse como sujetos pensantes desde el primer momento, y los invita a manifestarse como cientistas sociales en el momento mismo en que lo están haciendo, ¿no? Dice Philippe Mérieux que aprender es hacer lo que uno no sabe hacer hasta poder hacerlo. Entonces uno aprende a andar en bicicleta andando en bicicleta, y uno aprende a nadar nadando, y uno aprende a andar en bicicleta dándose porrazos, y aprende a nadar tragando agua, y uno aprende ciencias sociales haciendo ciencias sociales, y haciéndolas bastante mal hasta que más o menos empiezan a salir bien. Entonces el trabajo de la enseñanza es poder acompañar a esos estudiantes que están ensayando sus respuestas, y en todo caso vamos aportándoles a partir de que los errores les permiten también a ellos advertir lo que les falta conocer para poder enfrentar esos problemas. Muchísimas gracias, muy Muchas gracias. interesante. Muchas gracias. Bueno, y ahora una pregunta que nos llegó también para Teresa, que es, consideran, en este caso considerás, que aún prevalece una mirada positivista de la enseñanza de las ciencias, que avanza por demostraciones observables y no por planteo de problemas científicos? ¿Y cómo se podría superar esta concepción en las prácticas de enseñanza? Bueno, eso era algo de lo que estaba diciendo hoy, ¿no? Esa idea a la que le damos pelea respecto a que hay una sola forma de conocer y es la única. Nosotros, desde las cátedras donde yo trabajo, que son dos cátedras disciplinares, vos leías hoy Biología Humana y Biología General, tratamos de incorporar innovaciones en el campo de nuestras actividades teórico-prácticas, porque justo está ligado a lo que decía Isabelino. En Humanidades tenemos una asignatura en la que directamente las clases son teórico-prácticas, entonces está como todo más integrado, y es sumamente rico ese trabajo, porque es un ida y vuelta entre eso que llamamos teoría y práctica, que en realidad es una sola cosa, y que nos dan mucho resultado, pero bueno, son cátedras que no son tan numerosas como el caso de una biología en psicología, donde eh, estamos con cátedras con muchos alumnos, donde tenemos 2000 y pico de ingresantes cada año, y es una cátedra de primer año, entonces ahí eh, la cuestión del el trabajo teórico-práctico, digamos, obviamente que se diluye y terminamos haciendo el trabajo clásico de las clases teóricas por un lado y las clases prácticas por el otro, que también tienen 100 alumnos o 90 alumnos en las clases. Pero en el caso particular de las cátedras con menos número de alumnos, es posible establecer este trabajo, digamos, teórico-práctico, donde se ve integrado un contenido, es posible pensar y diseñar materiales innovadores, e incorporarlos en las secuencias didácticas, en forma de simulaciones. En general, nosotros lo que hacemos cuando no es un trabajo de tipo de trabajo experimental o trabajo de observación, que tenemos mucho cuando hablamos de los diferentes grupos y la biodiversidad de la vida, cuando no se trata de eso y se trata de procesos muy complejos que atañen a procesos que ocurren a nivel macromolecular o a nivel celular, el diseño de dispositivos en forma de, obviamente, de materiales didácticos de diseño propio, y el uso e implementación de esos diseños en secuencias de clase para que los alumnos simulen el proceso y demás, nos está dando mucho resultado. Justamente presentamos con el grupo de Humanidades un trabajo relacionado con unos materiales didácticos que desarrollamos para el uso de estas simulaciones.
No sé si respondí lo que me preguntabas, pero bueno, iba para ese lado. Sí, sí, creo que sí. Lo único, bueno, lo comentaste que en vez de las demostraciones, creo que por el lado de las Claro, simulaciones. no, las demostraciones no. En general Ah, no hacemos no hace. demostraciones, vamos por otro lado. Sí. Bien. Eh, Bueno, yo lo primero que tengo que hacer en nombre de las jornadas y de los profesores que los estamos escuchando es agradecerles que nos hayan acercado las ideas, que hayan preparado estas ideas para compartirlas con nosotros, y quiero agradecer al equipo de la especialización, que está haciendo el esfuerzo por llevar adelante estas jornadas, al equipo técnico que nos está apoyando, y bueno, propongo que sigamos todos pensando, encontrándonos así, virtualmente, y cuando no sea virtualmente, ojalá nos crucemos nuevamente por los caminos de la universidad para seguir pensando juntos para lo que más nos interesa, que es hacer cada vez más hospitalaria, más receptiva la universidad para todos los estudiantes. ¿Sí? Esa es nuestra expectativa, creo, ¿no? Principal. ¿Mm? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas bueno, muchas gracias. gracias por la convocatoria. Gracias.